acá en Palsur vamos a conversar con una eminencia en la psiquiatría, como lo es Enrique Stein, que está abocado al estudio y a la atención psiquiátrica de veteranos de la Guerra de Malvinas desde el año 1982. Además es consultor de la Organización Mundial de la Salud desde 1985 y es coordinador del equipo de salud mental de las Fuerzas Armadas. Hola Enrique, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de conversar con vos sobre un tema que la verdad que lamentablemente no veo que sea tratado tan mediáticamente y que es muy importante para todos los argentinos bien nacidos que queremos conocer qué le pasa a nuestros veteranos que volvieron de la guerra. Así que quería, para empezar, ¿cómo te metiste vos en el análisis de esta problemática? Mirá, yo políticamente me ubiqué enseguida, a pesar de una vacilación primera, apenas se produjo la recuperación de las islas en abril del 1982. Pero rápidamente me interesé, además por un problema crítico desde el punto de vista nacional, en eso tengo una opinión y una posición, pero por otro lado, desde el punto de vista del psiquiatra, interesado permanentemente desde hace muchos años en el tema de los desastres. Soy consultor de la OMS en ese tema y de la salud mental, y me pareció que hacer una referencia activa, además de solidaridad con nuestros soldados, era importante porque una vacancia absoluta desde el punto de vista del Estado a partir de la propia guerra. Recién el primer plan de salud mental para veteranos de Malvinas es en el año 92, o sea, casi 10 años después de la guerra. Con lo cual me interesé personalmente por un lado, conocí también a algunos veteranos y tomé, digamos, referencia de pasar de ser alguien que atendía individualmente a algunos veteranos a tener más un lugar institucional, creando un centro de veteranos en Caseros hace muchos años y luego a partir desde el año 2011 hasta el año 2020 como coordinador del equipo de salud mental, catástrofes, ayuda humanitaria y misiones de paz del Ministerio de Defensa, cuya última tarea fue hace unos años supervisar y atender a los familiares de Lara San Juan. En la historia del estrés postraumático hay muchas referencias a la guerra en cuanto a su nominación. Hay algunas que son famosas, el famoso shell shock que definía en la Primera Guerra Mundial. Progresivamente se fue cambiando hasta que en el año 68, ubicate apenitas terminada la guerra de Vietnam, los soldados norteamericanos volvían a su país con una cantidad de síntomas: angustia, ansiedad, consumo de sustancias, aislamiento social, recuerdo intrusivo, el famoso flashback. Entonces lo que hicieron en la clasificación internacional que manejan los norteamericanos de enfermedades mentales, hicieron un combo que llamaron estrés postraumático con una doble finalidad: poder definir por diagnóstico claramente quién podía tener este cuadro clínico, bastante importante por la repercusión, luego voy a hablar de qué tasa de prevalencia tiene en cada país, y al mismo tiempo por una cuestión económica, en la medida en que si vos tenías tales síntomas, aislamiento, recuerdo intrusivo, evitación de las situaciones traumáticas que pasaste, podías tener una compensación económica en el caso de Estados Unidos. Muchos aprendimos y aprendieron de la experiencia de la guerra de Vietnam en ese momento, salvando por supuesto las diferencias. Creo que la diferencia más importante está en la motivación de la guerra. Yo hago una diferencia muy clara respecto de la recuperación de un veterano en su capacidad mental, si está motivado por una guerra que lo motivó psicológicamente y emocionalmente y políticamente, y otros que en realidad fueron una guerra de una manera distinta. Finalmente, en la actualidad, podemos decir que no todo veterano de guerra, y esto a algunos quizá no le guste mucho, pero no todo veterano de guerra tiene estrés postraumático, porque cuando uno dice tiene estrés postraumático hablamos del conjunto de estos síntomas que yo he mencionado. ¿Por qué? Porque en mi experiencia, por ejemplo, cuando yo daba clase por ahí en Mar del Plata, un papá de un aviador me dice: bueno, mi hijo todavía cuando escucha un avión se oculta, sufre las consecuencias. Bueno, puede tener uno de los síntomas del estrés postraumático, es el recuerdo intrusivo de una situación vivida anteriormente, pero fuera de eso tiene una vida normal, o sea, no está aislado,
solamente puede tener un síntoma, de modo que el que tiene estrés postraumático es un combo de conjunto. La tasa de prevalencia, o sea, de cada 100 en Argentina, tenemos más o menos en nuestros veteranos un aproximadamente de 10-12%, muy distinto de la tasa de prevalencia en el soldado norteamericano, que además que participa en muchas guerras y que está en el orden del 25 o del 30%, cuando también los soldados norteamericanos tienen una tasa de prevalencia de salud mental, no solamente de estrés postraumático, aproximadamente de un 30 o un 35%, con lo cual la afectación no es solamente lo que es el producto, digamos así, psiquiátrico, sino al mismo tiempo, junto con eso, el alto consumo de sustancias psicoactivas, ¿no? ¿Y a qué crees que se debe esta gran diferencial de prevalencia en un lugar y en otro? ¿A qué puede deberse? Creo que la intensidad del estrés postraumático está asociado al evento, al tipo de evento, a la duración del evento, a la permanencia, digamos, en una situación disruptiva. Fíjate que estoy utilizando una palabra disruptiva y no digo solo traumática. ¿Por qué? Porque no toda aquella persona, en este caso el veterano, que pasa por una situación de guerra, pasa por una situación disruptiva, pero no todos tienen enfermedad. Por eso que la palabra trauma a veces hay que reemplazarla por situación disruptiva que puede o no transformarse en enfermedad, que dependerá, por supuesto, de varios factores, de la situación familiar, de la reincorporación o no a la fuerza a su regreso, del tipo del combate en que estuvo, de la forma en que participó de la guerra, al mismo tiempo de su propia capacidad de resiliencia, producto a su vez a su regreso. Creo que en ese sentido hay una diferencia muy importante de aquellos veteranos que volvieron, que tenían un ámbito familiar en el cual estar acogidos, aquellos que no lo tuvieron, y por otra parte también una diferencia con aquellos que se reincorporaron a la fuerza, ya sea como soldados, como suboficiales u oficiales, y que tuvieron también una contención institucional, más allá de que muchas veces dentro de la propia fuerza los miraban a veces con una mirada crítica o con una mirada envidiosa. Y la diferencia está más que nada en la cantidad de guerras en las que están los norteamericanos, y seguramente estamos ya viendo esto, lo que está pasando en la invasión rusa a Rumania, a Ucrania. Creo que en ese sentido también hay un momento necesario de explorar, porque estoy absolutamente convencido que hay miles ya de soldados, y no solo soldados, que están sufriendo estas consecuencias de la guerra en Ucrania, ¿no? Y esto recién acabas de decir algo que me parece muy importante y que a veces se tiene poco en cuenta en cuanto al análisis de lo importante que es la familia. ¿Qué importancia tiene la familia en la persona que tiene estrés postraumático? Mira, tiene una importancia fundamental. Yo te doy un caso clínico. Soldado que vuelve, digamos, sobreviviente del Belgrano, vuelve a su casa, sus padres separados, no sabían si estaba vivo o muerto, y resulta que golpea la puerta en la casa del padre, lo atiende el padre, por supuesto se abraza, hablan, y el chico está cansado, va a descansar y se acuesta en la cama. Al rato aparece la madre, y entonces se encuentra otra vez con el hijo, y resulta que cansados los tres se acuestan los tres en la cama matrimonial, el hijo en el medio y los padres uno al lado del otro. Ese hecho, que es casi enseguida después de la guerra, lo recuerdo que es un peón rural, le permitió tener una reconstrucción vivencial de un apoyo de una familia que estaba separada en ese momento, se juntan con él y le dan un apoyo familiar. El apoyo familiar es importantísimo por una primera razón. Nosotros nos constituimos como sujetos humanos en un ámbito grupal, principalmente el ámbito de la familia. Por eso, además de lo grupal, no es solamente juntarse para atender a varios juntos, sino lo grupal tiene que ver con la constitución misma del sujeto en su proceso, digamos, de hominización, de ser hombre, de ser humano. Y en ese sentido también, en la perspectiva de la tarea terapéutica, el trabajo grupal para veteranos tiene mucha importancia, como ha habido, experiencia muy importante en su momento en el Centro de Estrés Postraumático que creó el Ejército, en aquel momento que era dirigido por el coronel Lamadrid y tenía su director médico en Martín Bourdieu. Hoy, teniente coronel, y sigue trabajando en el Centro de Salud de Veteranos de la Capital Federal que creamos hace unos 10 años. Con respecto al tema del Estado y la forma, porque incluso muchos veteranos lo dicen, el Estado
de alguna manera le dio la espalda. ¿Vos estás de acuerdo en que...? Sí, yo creo que lo principal es que es así hasta cierto tiempo. Hay una ley del año 1983 que determinaba que todo veterano debía ser revisado para su salud en la provincia de origen por el sistema de salud público. Eso no se llevó a cabo en todos lados y recién, centros especializados se fueron construyendo en los últimos 10 o 12 años, al mismo tiempo, por supuesto, con la propia lucha de los trabajadores que consiguieron en su momento, no sé exactamente el año 90 y pico, que la atención de ellos fuera a través del PAMI veteranos. Pero hoy hay un porcentaje todavía muy importante, yo le hablo de esto de una deuda sanitaria, en donde muchos veteranos, además de que algunos no pueden hablar o no quieren hablar, pero hay otros que en realidad deben tener asistencia médica, pero están dispersos en el país y no hay lugares de referencia, más allá de los 4 que están en la actualidad, que son el centro de Buenos Aires, el de Curuzú-Cuatiá, se ha abierto ahora en Resistencia y está, por supuesto, el muy importante de Córdoba. De modo que la razón es que todavía hay un porcentaje importante de veteranos que no han sido asistidos, algunos porque no quieren, otros porque están bien, porque también hay que pensar que hay un porcentaje importante de veteranos que tienen sus actividades normales, muchos, tanto ya sea cuadros que están retirados, ya sea suboficiales que tienen sus actividades y no se puede decir que todos lo tengan. De cualquier manera, siempre acá hay que definir qué es lo principal y lo secundario. Lo principal es que, gracias a la lucha, los veteranos tienen una cobertura en parte importante, pero que el Estado se ha desentendido, como yo creo que es producto de ese gran proceso lamentable que se llamó de desmalvinización, ¿no? Sí. Que se inicia con el momento mismo del término de la guerra. Tened en cuenta que esa es una nota ideológica, no solamente ideológica, sino una actitud política, sanitaria y social hacia los veteranos que sigue dejando una huella muy importante. ¿Por qué? Porque aún todavía tenemos algunos suicidios cada tanto y al mismo tiempo una pequeña investigación que yo hice en la pandemia con algunos veteranos, con el cual pude demostrar que durante la pandemia, así como otras personas aumentaron su consumo de sustancias, los veteranos aumentaron el consumo de alcohol y al mismo tiempo aquellos que sí tenían estrés postraumático, cuyo nota dominante puede ser el aislamiento de la pandemia agravó los síntomas del estrés postraumático. Y además pude también constatar en una encuesta que dice un 30% de ideación suicida, no de hecho suicidio, sino de ideación. Con lo cual la pandemia generó también, así como a toda la población, particularmente para nuestros veteranos, un riesgo que hay que atenderlo, porque yo creo que hay, insisto, una deuda social muy grande respecto del reconocimiento social de nuestros veteranos y una deuda sanitaria que se va cubriendo con el esfuerzo, digamos así, del PAMI, que se va cubriendo con los centros, particularmente Buenos Aires, Córdoba y ahora nuevo en Resistencia y algunos lugares que estaba planteado hacerlo, pero que por razones determinadas no se han concretado. Bueno, la verdad que muy claro todo lo que nos venís comentando, y yo te quería hacer una pregunta con respecto a este tema de ¿qué es la guerra para la mente de una persona? ¿Cómo se representa? ¿Qué le pasa en la mente a una persona cuando atraviesa un proceso como lo es una guerra? Mira, la guerra tiene, digamos así, una similitud con otros hechos disruptivos, o podemos llamarlo traumáticos, y tiene también un elemento diferencial. Yo creo que hay algunos componentes de una situación disruptiva que tienen que ver. En primer lugar, respecto de una guerra, yo marco una diferencia importante y es la motivación. Es decir, ¿por qué yo estoy en esta guerra? Si bien la guerra no la decidieron los soldados, más allá de poder discutir cómo se inicia una guerra, pero en última instancia, si es una reivindicación justa, creo que hay que apoyarla. Pero evidentemente la situación disruptiva de una guerra implica al mismo tiempo una cercanía con la vida o muerte muy cercana, con la sensación de muerte, con lo cual marca, digamos, posiblemente una diferencia con otras situaciones disruptivas, un accidente, un traumatismo, un terremoto, aunque también en aquellos momentos puede haber cierta vivencia de muerte, pero la guerra lo hace más dramático, pero al mismo tiempo con algunas particularidades que tiene que ver con la sensación de solidaridad con el camarada, donde prácticamente la sensación que por lo menos los veteranos siempre han referido es que les da, digamos, un suplemento importante para sostener una situación, la preocupación por el camarada que está al lado, más allá, digamos, del momento disruptivo, ¿no?
y en ese sentido hay evidentemente un impacto grande, pero siempre está relacionado con esto. Depende primero también de la historia previa, de la historia infantil, de la historia familiar, de la contención previa. Es decir, el impacto de afuera, por llamarlo así, la guerra, siempre atraviesa una condición interna. Y esa condición interna tiene que ver con la genética, tiene que ver con la historia familiar, tiene que ver con los momentos productivos que pudo haber tenido y al mismo tiempo con, digamos, el tipo de evento en el cual está. No es lo mismo quien estuvo instalado en el hospital de Puerto Argentino, quien estuvo en la primera línea de combate en Monte London, digamos en Goose Green, en Dos Hermanas, etcétera. Y creo que en ese sentido la guerra marca una singularidad. Pero insisto, desde mi punto de vista, que hay una parte importante en la posibilidad de la recuperación y la inclusión en la guerra, que es la motivación. ¿Por qué estoy aquí? Y entonces ahí claramente el sentimiento de patria, el sentimiento nacional, el sentimiento, digamos, de defender una causa justa, se incorpora, aunque el momento de vida o muerte aparece no como un dato, pero sí globalmente en la persona que está incluido en el frente de batalla, esa significación le aparece como un motivo para estar sufriendo el frío, sufriendo el pozo, enfrentando la balacera del enemigo, etcétera. Y al mismo tiempo también con la ideología que cada uno puede tener respecto de la guerra. Y eso me parece que es importante previo a la guerra y durante la guerra y mucho más después de la guerra. Mirá qué interesante lo que decís con respecto al tema de lo que es la legitimidad, en este caso de la recuperación, el ejercicio pleno, cómo jugaba o cómo podría jugar en determinadas personas en la mente para afrontar ese hecho. Exactamente. Por eso yo entiendo de que justamente con el tratamiento de aquellos que puedan ser pasibles de tratamiento, tiene que haber una permanente malvinización, digo bien, que tiene que ver con la actividad de muchos veteranos que van a las escuelas, que difunden las cuestiones, que organizamos y participamos del 2 de abril en los cenotafios correspondientes, pero me parece que este es un proceso largo, interminable, y que hay que insistir en esta malvinización que forma parte, digamos así, de lo que debería ser en realidad el sistema educativo. Se ha avanzado en ese sentido en algunas escuelas, algunos docentes, pero por su cuenta que pueden contar esto de Malvinas, y me parece muy importante para que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros familiares y todo el mundo vaya conociendo esta historia, ¿no? Es importante lo que decís con respecto a que la malvinización ayuda consciente o inconscientemente a que nuestros veteranos puedan sobrellevar esa situación. ¿Sabes por qué? Porque esto tiene que ver con una cosa muy importante que Víctor Frankl había definido, un especialista hace muchos años. ¿Cómo se llama? Víctor Frankl, que es el sentido de la vida. Yo lo veo mucho en el tema de la recuperación. Yo trabajo mucho en el tema de las adicciones, pero cuando aparece el sentido de la vida, la motivación o el proyecto de vida, ahí está la base de la recuperación. Y cuando vos lo hablas cuando hablamos de malvinización, corre relativo eso con un fundamento, digamos, político que tiene que ver con la posición frente a una guerra nacional, ¿no? Claro, haber participado en ese hecho que es una gesta. Por eso a mí me molesta profundamente cuando dicen que no fue una gesta. Exactamente, creo que en ese sentido una cosa es una gesta y otra cosa es una agresión imperial, digamos, de un país hacia otro, que no tiene nada que ver con las llamadas consignas democráticos y demás, sino tiene que ver con una expansión imperial, digamos así, de ocupación de territorio y de apropiación de riquezas, ¿no? Tal cual, algo que merece, la palabra gesta, creo que desde el punto de vista terminológico, etimológico, significa algo que merece ser recordado, y que ayuda a ellos también, y a ellos y a nosotros, a sobrellevar el tema. Absolutamente, yo creo que en ese sentido esa no es un detalle secundario el hablar de gesta, como no es un detalle secundario precisamente insistir en este proceso, digamos, de malvinización que va a llevar todos los años que tengan que llevar, ¿no? A veces charlo con algunos veteranos que me dicen, bueno, ya somos grandes, esto se va a olvidar. No, la gesta sanmartiniana tampoco se olvidó y San Martín hace años que no está. Tal cual. No, como una analogía, pero me parece que Malvinas lo merece, por otro lado, por una cuestión muy clara. Malvinas es un punto estratégico que tiene vigencia desde el punto de vista actual. Tiene que la proyección a la Antártida, tiene el paso del Atlántico al Pacífico,
tienen una enorme cantidad de riquezas y por eso es una base no solamente inglesa, es una base de la OTAN. Bueno, incluso no solamente que extraen los recursos y todo lo que decís vos, sino que además tiene una proyección hacia la Patagonia. Sir Anson en 1748 había dicho claramente que las Malvinas, no, obviamente en 1748 no tenía la proyección geoestratégica que tiene hoy, pero decía de que era un apostadero, era como lo que podríamos decir hoy un portaaviones en frente de la Patagonia, que es un lugar extremadamente despoblado en cantidad de habitantes, que tiene gran cantidad de recursos. Sí, absolutamente, un lugar que hoy conocí. Bueno, yo he vivido 20 años en Neuquén, voy todos los meses para allá y el sentido, digamos, patagónico tiene una fuerza grande y es un semicontinente inexplorado de enormes riquezas que muchas de ellas no están en manos propias, ¿no? Sí, Tiene que tener en cuenta que debería haber una política nacional de recuperación de tierras y recuperación de espacios que son nuestros, que son de la patria, ¿no? Y para ir finalizando, recién justo vos hablaste de que nuestros veteranos siguen cumpliendo por suerte años. Este cumplir años obviamente desencadena, como en todos los seres humanos, diferentes formas de procesar las cosas. ¿Qué crees vos que debería suceder para, además de obviamente intensificar la malvinización, como lo estamos diciendo, para que los veteranos estén cada vez más, no sé, como protegidos? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué tendría que hacer el Estado? Entiendo bien. Primero, fortalecer, digamos, las prestaciones que el PAMI a veces hace, pero no siempre lo hace bien, fortalecer en ese sentido. Por un lado hay que pensar que ya la edad de algunos de nuestros veteranos, que van teniendo también otras enfermedades como hipertensión, diabetes y demás, y que están en un periodo de su vida que para la población común, 60, 65, ya llegando a 70, están requiriendo también algunos recaudos especiales, ¿no? Hay una iniciativa por ahí que está planteada en algunos veteranos que me han pedido colaboración, de pensar, mirá, a algunos le parecerá un poco apresurado, pero estamos hablando en lugares, digamos, geriátricos que tengan que ver con algunos que tengan la necesidad de una atención especializada. Todavía no están todos ellos en esa edad, pero evidentemente el tiempo pasa y digamos, la afectación de quien ha pasado por una guerra también puede aparecer más prontamente que en otras personas que no han pasado por esa situación, ¿no? Claro. Habría que pensar en iniciativas. De cualquier manera, creo que lo más importante podría ser el cumplimiento de esa ley de 1983, que implicaría revisar a todos, buscarlos, porque tiene que haber una política activa de búsqueda, digamos así, de los veteranos. Algo hacen también la Federación de Veteranos, algo hacen los veteranos mismos. Cada tanto yo sigo atendiendo, no institucionalmente, pero algunos de ellos, pero me parece que podría el Estado reforzar, digamos así, y yo diría hacer dentro del plan de salud pública en general un plan más específico para esta nueva etapa o esta etapa en la cual están atravesando hoy nuestros veteranos, ¿no? Bueno, la verdad, Enrique, muchísimas gracias por esta charla que a mí me encantó, me re gustó, me re entusiasmé y espero que estés abierto para conversar. Bueno, este tema de las adicciones es muy importante lo que decís vos, no solamente nuestros veteranos, sino la población en general, y además toda esta mega información que atraviesa a la gente y que la pone de una manera muy particular que me gustaría que algún día la analicemos. Claro, yo te agradezco mucho, además, haber conectado a través del Coronel Lamadrid, un gran amigo, Esteban, que es un veterano de guerra muy querido y que evidentemente está en la línea de esta preocupación que vos tenés, y te agradezco muchísimo este llamado. Dale, a vos, abrazo enorme y ya te mando la nota cuando la termine. Bueno, un abrazo grande, querido. Un abrazo grande, Chacho. Hasta luego.